Buenos días, hoy les vengo a explicar los diferentes tipos de sentencias. ¿Sabías que no todas las sentencias de la Corte Constitucional son iguales? En Colombia existen distintos tipos de decisiones judiciales, cada una con un propósito y efecto distinto. Hoy te voy a explicar de forma clara y rápida las cuatro más importantes: la sentencia de constitucionalidad, la sentencia de tutela, la sentencia de unificación y las sentencias sustitutivas. Vamos con la primera. Sentencia de constitucionalidad. Las sentencias de constitucionalidad son aquellas en las que la Corte Constitucional revisa si una ley, decreto o norma se ajusta o no a la Constitución Política de Colombia. En otras palabras, la Corte analiza si una norma creada por el Congreso o el Gobierno respeta los principios constitucionales. Un ejemplo de esto sería: imaginen que el Congreso aprueba una ley que limita el derecho a la libre expresión. Cualquier ciudadano podría demandar esa ley por inconstitucionalidad. Entonces, la Corte estudia el caso y puede decir que la ley es constitucional y por tanto se mantiene, o que es inconstitucional y en ese caso se elimina o se modifica del ordenamiento jurídico. Esas sentencias son generales, es decir, afectan a todos los ciudadanos, no solo a las partes del proceso. Por eso se dice que tiene efecto erga omnes, que significa para todos. Bueno, la sentencia de tutela es la segunda. Esta es muy distinta. Aquí la Corte o cualquier juez resuelve un caso en el que una persona siente que se vulneran sus derechos fundamentales, como la salud, la vida, la educación o la libertad de expresión. Un ejemplo de esto también sería: una persona enferma presenta una tutela porque su EPS le negó un medicamento vital. El juez analiza el caso y puede ordenar que se le entregue el medicamento inmediatamente. La sentencia de tutela protege derechos fundamentales de manera directa e inmediata. En principio, estas decisiones solo aplican a las partes del caso, pero algunas pueden llegar a la Corte Constitucional, que las revisa y puede convertirlas en sentencias de unificación, que veremos a continuación. Bueno, esta es la tercera, la sentencia de unificación. La sentencia de unificación es aquella que dicta la Corte Constitucional cuando hay varias tutelas o fallos similares sobre un mismo tema, pero con decisiones contradictorias. Un ejemplo de esta sería, supongamos que en un caso una persona gana una tutela para que le pagaran su pensión, pero en otro caso muy parecido, otra persona la perdió. La Corte puede decidir unificar el criterio y emitir una sentencia de unificación que fija una regla clara y uniforme sobre cómo deben resolverse esos casos a futuro. Estas sentencias son muy importantes porque crean jurisprudencias obligatorias para todos los jueces del país, es decir, unifican el sentido del derecho y garantizan que las personas en situaciones similares reciban el mismo trato. Bueno, esta es la última sentencia, las sentencias sustitutivas. Estas aparecen cuando la Corte Constitucional no elimina completamente una norma inconstitucional, sino que la modifica o reemplaza parcialmente para hacerla compatible con la Constitución. Un ejemplo de esta sentencia sería que imaginen que una ley dice: solo los hombres pueden ocupar ciertos cargos públicos. La Corte podría declarar esa norma inconstitucional, pero en lugar de eliminarla por completo, podría sustituir esa parte diciendo: tanto hombres como mujeres pueden ocupar esos cargos. Así la Corte sustituye el contenido inconstitucional y mantiene vigente la norma, pero adaptada a los valores constitucionales. Estas sentencias buscan preservar la ley, pero corrigiendo lo que contradice la Constitución. En definitiva, las diferentes clases de sentencias que emite la Corte Constitucional representan los distintos caminos a través de los cuales el Estado colombiano garantiza la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos de las personas. Las sentencias de constitucionalidad salvaguardan el orden jurídico frente a normas que puedan contrariar la Carta Magna. Las sentencias de tutela son una herramienta vital que acerca la justicia a los ciudadanos y ofrece una respuesta rápida ante violaciones de derechos fundamentales. Las sentencias de unificación aseguran coherencia en la interpretación del derecho, evitando decisiones contradictorias entre jueces, y las sentencias sustitutivas demuestran la capacidad del sistema para corregir sin destruir.
conservando el espíritu de la ley mientras se ajusta a los valores constitucionales. En conjunto, todas ellas reflejan un principio esencial. La Constitución no es solo un texto legal, sino una guía viva que orienta la convivencia, la justicia y la equidad de la sociedad colombiana. Cada sentencia es una muestra de diálogo permanente entre la ley y la realidad, entre los jueces y los ciudadanos, entre los derechos y los deberes. Comprender estas decisiones no es solo una tarea de abogados o jueces, es una forma de reconocer cómo se protege nuestra dignidad, cómo se construye el Estado del Derecho y cómo, a través del control judicial, se mantiene viva la promesa de una sociedad más justa. La sentencia de constitucionalidad analiza leyes frente a la Constitución. La sentencia de tutela protege derechos fundamentales de personas específicas. Sentencia de unificación fija una regla uniforme para casos similares. Y la sentencia sustitutiva corrige una ley en lugar de eliminarla totalmente. Cada una cumple una función distinta, pero no todas tienen un mismo objetivo: garantizar que la Constitución sea la norma suprema y que los derechos de todos los colombianos estén protegidos. Conocer tus derechos es el primer paso para hacerlos valer. Buenas, profesores y compañeros. Mi nombre es David Cobo, soy estudiante de Derecho de la Universidad Popular del Cesar. En esta oportunidad les hablaré sobre un tema muy importante para nosotros los profesionales del derecho dentro del estudio del derecho constitucional, que son las sentencias según la forma en la que afectan los textos legales. Cabe recalcar que este tema es muy clave para nosotros porque nos permite entender, analizar, comprender todas esas actuaciones de la Corte Constitucional cuando revisa una norma que ha sido demandada por inconstitucionalidad. Pues muchas veces nosotros los profesionales del derecho pensamos que la Corte simplemente declara una norma exequible o inasequible, pues es decir, válida o inválida. Pero en realidad la Corte tiene diferentes formas de pronunciarse y cada una tiene efectos distintos sobre esta ley y sobre su ordenamiento jurídico. Pues hoy les voy a explicar de una manera clara, detallada y concisa las cuatro de esa forma. 1. La sentencia interpretativa desestimatoria. 2. La sentencia interpretativa estimatorias. 3. Las sentencias integradoras o aditivas. 4. Y las sentencias apelativas o exhortativas. Al final de mi intervención haré una conclusión para resumir la importancia de cada una y cómo se relacionan con la función del control constitucional que ejerce dicha Corte. 1. Para empezar, sentencias interpretativas y desestimatorias. Empecemos con estas sentencias. Estas sentencias se dan cuando la Corte Constitucional declara que la norma no es inconstitucional, pero advierte que solo tiene validez si se interpreta de una determinada manera. Pues, en otras palabras, podemos decir que la Corte desestima la demanda, pero fija una interpretación correcta de la norma que se ajusta a este texto constitucional. Pues esto nos da a entender que la Corte no elimina la norma, sino que pues nos enseña cómo debe entenderse para que no choque con la Constitución. Un ejemplo hipotético, supongamos que una ley dice que las autoridades pueden limitar la libertad, expresión, cuando lo consideren necesario. Pues una interpretación amplia de esa norma podría permitir una censura, ya que lo cual sería inconstitucional. Entonces la Corte podría decir, esta norma es inconstitucional siempre que se entienda que la limitación a la libertad de expresión solo puede hacerse conforme a los límites establecidos por la Constitución, como la protección del orden público o los derechos de terceros. Pues en ese caso, disculpen, la Corte desestima la demanda, pero interpreta la norma conforme a la Constitución. Pues estas sentencias son muy valiosas para nosotros porque nos garantizan esa seguridad jurídica que nosotros los abogados necesitamos.
pues ya que la norma se mantiene vigente, pero con una guía clara sobre su aplicación. Además de eso, pues evitan que eliminen leyes innecesariamente y esto fomenta una interpretación constitucional por parte de los jueces y las autoridades administrativas. Pues en resumen, las sentencias interpretativas y sistematorias nos enseñan que no toda norma ambigua debe ser anulada, sino que puede ser salvada mediante una interpretación conforme a la Constitución. Segundo, tenemos las sentencias interpretativas estimatorias. Pues estas sentencias son el reverso de las anteriores. Aquí la Corte considera que la norma sí es inconstitucional si se interpreta de cierta manera y por eso elimina aquella interpretación, pero mantiene la norma válida en los demás sentidos. Pues este tipo de decisiones, la Corte no elimina la ley entera, sino una interpretación específica que resulta contraria a la Constitución. Pues un ejemplo podría ser una norma que autoriza al Estado a intervenir en la propiedad privada. Si esa norma se interpreta de una forma excesiva que permita la expropiación sin indemnización, claramente sería algo inconstitucional. Entonces la Corte podía declarar una norma, que esa norma es exequible, pero solo si se entiende que la intervención en la propiedad privada debe hacerse respetando el debido proceso y el pago justo de indemnización. Pues así la Corte declara inasequible una interpretación, pero mantiene la norma dentro de los límites constitucionales. Estas sentencias protegen los derechos fundamentales y evitan abusos en la aplicación de la ley. La Corte aquí cumple un papel de intérprete supremo de la Constitución, mostrando cómo debe entenderse el derecho para que no contradiga los valores y principios constitucionales. También podríamos decir que mientras las desestimatorias salvan la norma, dándole una interpretación correcta, las estimatorias la limitan, eliminando una interpretación peligrosa. Tercero, tenemos las sentencias integradoras o aditivas. Ahora pasemos a las sentencias integradoras o aditivas, que son un poco más complejas, pero también muy interesantes. Estas se presentan cuando la Corte encuentra que una norma es inconstitucional, no por lo que dice, sino por lo que omite decir. Es decir, la norma falla por exclusión, porque ésta no incluye un aspecto necesario para garantizar los derechos constitucionales. Pues en ese caso la Corte no la elimina, sino que la complementa o la adhiere con el contenido que falta para ajustar la Constitución. Supongamos que una ley otorga una presentación económica solo a las madres cabezas de familia, pero no a los padres en igual situación. La Corte podría considerar que esa exclusión viola el principio de igualdad. Entonces dicta una sentencia aditiva diciendo algo así como: la norma será constitucional siempre que se entienda que el beneficio también aplica a los padres cabezas de familia que se encuentren en las mismas condiciones. Pues en ese momento la Corte no crea una nueva ley, pero nos está corrigiendo esa omisión que tuvo el legislador. Pues estas sentencias generan mucho debate porque la Corte entra parcialmente en la función legislativa, algo que normalmente corresponde es al Congreso. Sin embargo, lo hace solo para proteger la supremacía constitucional y los derechos fundamentales. Pues, en otras palabras, cuando el legislador se queda corto, la Corte entra a completar la norma para que ésta se ajuste a los valores de la Carta Política. Y pues estas son sentencias de gran trascendencia, porque reflejan un activismo judicial controlado, donde la Corte actúa para hacer efectiva la Constitución sin reemplazar completamente el Congreso. Número 4. Tenemos las sentencias apelativas o exhortativas. Finalmente llegamos a estas sentencias, que son un poco más suaves, pero muy significativas y que no debemos dejar por un lado. Pues en estas sentencias la Corte reconoce que una norma tiene problemas de constitucionalidad,
pero no la declara inexequible de inmediato. En su lugar le da una oportunidad al legislador para que la corrija o la modifique conforme a los parámetros constitucionales. Pues esto significa que la Corte legislador para que la corrija o la modifique conforme a los parámetros constitucionales. Pues esto significa que la Corte exhorta al Congreso o al órgano competente a realizar los ajustes necesarios. Por ejemplo, si existe una ley que regula un tema importante, pero esta lo hace de forma incompleta o poco clara, dicha Corte puede decir que exhorta al Congreso de la República para que en términos de un año adecúe esta norma a los principios constitucionales. Pues de esa manera la Corte no invade el espacio legislativo, sino que lo respeta, pero al mismo tiempo le recuerda su deber de ajustar la norma a la Constitución. Pues estas sentencias son un ejemplo muy claro del diálogo institucional entre el Poder Judicial y el Legislativo, pues ya que la Corte actúa con prudencia, evitando vacíos jurídicos, pero dejando una gran constancia que existe un problema que debe ser corregido. Pues además de eso, si este legislador no actúa dentro del plazo o ignora el llamado de la Corte, pues la Corte puede en el futuro declarar la norma inexequible, ya que dio la oportunidad de enmendar el error, arreglar el error, y por eso se considera apelativas o exhortativas. La Corte invita, aconseja o advierte, pero no impone todavía una sanción jurídica. Bueno, en conclusión, para finalizar con mi intervención, podemos ver que estas distintas clases de sentencias, según su forma en que afectan los textos legales, reflejan una flexibilidad y profundidad del control constitucional. Y sin más nada que aportar, muchas gracias.